Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Cuando nuestros sanadores lucharon. En muchas guerras, en la mayoría en realidad, puedes encontrar humanos. Son rápidos, ágiles, precisos e implacables. Se deslizan por el campo de batalla o en las líneas traseras, moviéndose como locos mientras buscan heridos, y luego se lanzan sobre ellos. Puedes gritar todo lo que quieras, rogarles que se detengan, que te liberen de tu miseria, pero simplemente te ignorarán mientras se enfocan en su sombría tarea, dejándote mirar impotente el círculo blanco que rodea a dos serpientes rojas entrelazadas. Cuando se les pregunta cómo pueden escuchar a una víctima suplicar por la muerte y aún así no ceder, incluso empeorar el dolor, recuerdo haber escuchado a uno decir: tienes que recordar, el dolor es problema del paciente. Sí, en casi todas las guerras encontrarás humanos corriendo por los campos de batalla, sanando a los heridos. No les importa tu especie, tu rango, ni siquiera de qué lado de la guerra estás. Un aullador Jinga, un soldado Ilandra, un general Iltrin o un prisionero reclutado Vinuriano. Si están heridos, un humano no escatimará esfuerzos en intentar salvarlos. Y son buenos en eso también. No es que no haya otros en la galaxia con avances médicos casi igual de buenos. Sin embargo, esas facciones tratan ese conocimiento como secretos celosamente guardados, mientras que los humanos comparten su saber abiertamente. Prácticamente entrenan ejércitos enteros, los arman con el mejor equipo médico que tienen y luego los dejan ir a donde sea para hacer lo que puedan. Y entonces vino la guerra entre mi pueblo, los Relstari y los Tergavins. Como siempre, los humanos estaban ahí, aunque se notaba que estaban un poco más tensos. Los Tergavins siempre habían despreciado a los humanos y su manera de sanar a otros. Entrar al campo de batalla y no luchar era, según ellos, nada más que cobardía. Se negaban a permitir humanos en sus filas, y aunque los Tergavins oficialmente respetaban las leyes intergalácticas y no atacaban a los sanadores, de alguna manera las muertes humanas por daños colaterales siempre eran mucho más altas cuando sus ejércitos entraban en combate. En nuestro conflicto esto parecía aún más evidente. Era como si los Tergavins hicieran todo lo posible para asegurar bajas humanas, y los rumores entre los prisioneros que capturábamos decían que los humanos nos estaban ayudando en secreto en la guerra, que los sanadores estaban luchando a nuestro lado. Era un disparate, por supuesto, aunque técnicamente se podría decir que estaban junto a nosotros. Solo lo hacían como sanadores, no como guerreros. Sin embargo, los rumores persistieron. El hostigamiento de los Tergavin hacia los humanos se intensificó, y entonces un día toda pretensión se dejó de lado. Ante toda la Asamblea de la Unión Galáctica, el representante de los Tergavin acusó oficialmente a la humanidad de luchar junto a nosotros, los Relstari, en el campo de batalla. Como evidencia, mostraron una imagen fija cuidadosamente recortada de un humano, apuntando con un arma pequeña a un soldado Tergavin. Apenas la mostraron por un momento antes de cambiarla por una imagen del mismo soldado tendido sobre una losa, con un agujero en la cabeza que, según ellos, provenía del arma humana. Nadie lo creyó. Claro, no es que estuvieran en shock, es que literalmente no lo creyeron. Simplemente estábamos demasiado familiarizados con la propaganda Tergavin, sus pruebas cuidadosamente editadas. Incluso si el humano había disparado al Tergavin, probablemente fue en defensa propia. Aunque la imagen del sanador se mostró brevemente, y también había sido cuidadosamente editada, bastó para que muchos notaran que se veía angustiado, que la imagen del Tergavin muerto no estaba en el mismo lugar, y eso también generó sospechas. Sin embargo, fuera verdad o no, eso era irrelevante. Los Tergavin ya tenían su excusa, y juraron que todos los humanos encontrados en el campo de batalla serían tratados como combatientes enemigos que violaban la ley intergaláctica.
El embajador humano protestó, al igual que otros, pero el representante de los Tergavin ya había dicho todo lo que venía a decir y simplemente se marchó. A pesar de estos asuntos políticos, los humanos permanecieron en el campo de batalla. Estaban más cautelosos ahora, permaneciendo más cerca de nuestras escuadras por protección, pero seguían sanando tanto a nosotros como a cualquier Tergavin herido que encontraran. Era realmente asombroso. Como los Tergavin consideraban que actuaban en violación de la ley intergaláctica, las leyes que protegían su seguridad y tratamiento en caso de captura ya no les aplicaban, y aún así seguían sanando. Seguían con lo que consideraban su misión sagrada. Eso fue hasta el ataque a su colonia de Venecia. Ahora bien, antes de continuar, probablemente no es la Venecia que estás pensando. Por todo lo que se puede decir en elogio a los humanos, parecen terriblemente malos para ponerle nombres a las cosas. Hay al menos una docena de planetas, lunas, asteroides y hábitats artificiales llamados París, Barcelona o alguna variación de Cancún. En la mayoría de estos hay al menos una docena de ciudades que también tienen el mismo nombre. Al principio creíamos que estaban muy orgullosos de la historia de esos lugares, solo para descubrir que la mayoría de los humanos ni siquiera saben de dónde provienen esos nombres. ¿En dónde estaba? Ah, sí, el ataque. Venecia era un planeta en el borde del territorio humano, cerca de nuestras fronteras, y era el centro logístico principal de todo su apoyo hasta ese momento. El personal rotaba dentro y fuera de ahí de camino hacia nuestros campos de batalla o al regresar a casa. Suministros médicos y equipos también se almacenaban antes de ser enviados. Incluso se realizaban seminarios de capacitación y cursos de actualización para quienes se preparaban para salir, con el fin de asegurar de que conocieran nuestra fisiología y memorizaran los métodos de tratamiento más actualizados para diversas formas de lesión o dolencia. Obviamente, los Tergavins no podían permitir que un lugar así existiera, y comenzaron un bombardeo de esterilización planetaria desde órbita. Normalmente, un acto así sería una violación de la ley intergaláctica, pero los Tergavins, una vez más, usaron como excusa que los sanadores humanos estaban violando esa misma ley al actuar en secreto como combatientes. Luego afirmaron que Venecia estaba siendo usada para entrenarlos, así como para contrabandear armas y materiales hacia nosotros, y que como resultado, la colonia ya no estaba protegida por la ley intergaláctica. Eso les dio la excusa que querían, permitiéndoles hacer lo que desearan con total libertad. Al enterarse de la devastación de Venecia, el embajador humano estaba fuera de sí. Incluso en toda su furia justificada, rogó que fuera la asamblea la que actuara, que se unieran como una fuerza colectiva para castigar a los Tergavins. De hecho, no cabe duda de que muchos querían hacerlo, porque aunque Venecia estaba técnicamente dentro de las fronteras de la humanidad, sería un error llamarla un mundo humano. Aceptaban a otras especies sin reserva, ya fuera por comercio o por entrenamiento, trabajo o servicios, o simplemente por visita. Hacía tiempo que los humanos habían dejado de ser la especie mayoritaria en el planeta. Es dudoso incluso que fueran la más numerosa. Si se hubiera tratado de cualquier otro agresor, esas otras especies se habrían unido rápidamente para castigar al culpable. Sin embargo, se trataba de los Tergavins. Aunque no eran necesariamente la fuerza militar más poderosa de la galaxia, su tecnología era suficientemente buena y tenían un gran número de efectivos. Por supuesto, no podían rivalizar con los enjambres de los Volven o los Singas. ¿Quién podría? Pero sus tropas estaban mucho mejor entrenadas y equipadas que esas olas de carne. Aunque siendo honestos, se usaban de forma no muy distinta. Sus métodos cuestionables también intimidaban a las demás razas al punto del silencio. No solo la destrucción de Venecia, incluso mi pueblo fue víctima de sus artimañas. Tuvimos la previsión de declarar abiertamente la guerra a los Tergavins ante la asamblea antes de que iniciaran su ataque, lo que les impidió intentar retratarnos como una entidad rebelde, aunque eso también tuvo el efecto de convertirnos técnicamente en los agresores del conflicto.
al menos de manera oficial, lo que restringió enormemente la ayuda que otros podían ofrecer. Fue esta maniobra cuidadosamente manipulada la que les permitió actuar contra la humanidad como lo hicieron. Así que el embajador humano, con toda su justa ira, no pudo hacer mucho más que suplicar ante una asamblea demasiado asustada como para ir más allá de una leve reprimenda al representante Tergavin. Parecía triste por esto, pero no sorprendido. Todavía recuerdo haber visto la transmisión y las palabras que pronunció después. Sospecho que las recordaré hasta el día de mi muerte. De acuerdo. Quiero que esta asamblea sepa que la humanidad no responsabiliza a nadie más. No los culparemos por su inercia. Lo que viene no será su culpa, pero nos encargaremos de que se haga justicia. Vi esto desde mi cama de hospital, ya que había resultado herido en mi última rotación. Por coincidencia, mi doctor era humano. Más tarde supe que había recibido una orden de retiro para volver a sus fronteras, ya que su seguridad en otros territorios no podía garantizarse, y aún así se negó. Estaba en mi habitación mientras se transmitía la declaración. El humano parecía perturbado. En efecto, los humanos eran conocidos como sanadores, no como guerreros. No era su falta de garras o escamas, ni su estatura algo pequeña lo que los definía así, sino su falta de soldados y naves de guerra. ¿Cómo no iba a estar preocupado? Su gente se estaba lanzando de cabeza a una guerra para la que parecían estar mal preparados. ¿Cómo se volvieron tan buenos sanando?, pregunté, intentando aliviar un poco el ambiente, distraerlo de las noticias. Mucho entrenamiento, respondió simplemente, dirigiendo su atención a un dispositivo que contenía mi historial médico. Sé que muchos otros simplemente colocan un implante neuronal y descargan el conocimiento en su cerebro, pero siento que se pierde el corazón del conocimiento si lo haces así. Nuestra junta médica parece estar de acuerdo. Nos exige demostrar nuestros conocimientos y habilidades incluso cuando nuestros implantes están desconectados. Debe funcionar. Ustedes los humanos son los mejores sanadores de la galaxia. Hemos tenido mucha práctica. Noté un tono algo melancólico. Sí, hay bastantes guerras en la galaxia, ¿no? Me lanzó una sonrisa triste mientras giraba hacia la pantalla, donde un titular anunciaba: la humanidad declara la guerra contra los Tergavins. Mucho antes de eso, me temo. No entendía a lo que se refería, pero pronto lo haría. La guerra terminó antes de que me autorizaran volver al servicio activo, no porque mis heridas fueran tan graves. Me tomó apenas un puñado de meses estar, en términos discutibles, en mejor forma que nunca. Sin embargo, en ese tiempo los Tergavins habían sido derrotados rotundamente por la humanidad. Pensándolo bien, ¿cómo habíamos sido tan ciegamente ignorantes de lo que eran capaces? La velocidad y la agilidad para moverse por terrenos adversos, la fuerza para hacerlo incluso cargando a un Galcac al hombro, el inquietante sigilo que les permitía atravesar el campo de batalla como fantasmas, y la determinación para lanzarse de frente a una andanada de artillería con tal de alcanzar su objetivo. Ponles un arma en la mano, un enemigo claro, y que los dioses tengan piedad, porque nuestros sanadores no la tienen, ya sea que estén tratando heridas o causándolas. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.